Especialistas de la Copa, hoy que es domingo 14 de junio del 2026, la fiesta del verano continúa hoy con 4 partidos, ya se realizaron 2 y Alemania le dio la bienvenida a Curazao, que hizo su primer gol en Copa del Mundo histórico, por un momento empató a 1 e ilusionó a mucha gente que siempre está con los débiles. Y acaba de terminar el partido entre Países Bajos y Japón y terminaron 2-2, continúan 2 partidos más tarde que serán el duelo de Costa de Marfil frente a Ecuador y finalmente a las 8 de la noche Suecia contra Túnez. Este partido, por cierto, será en Monterrey, que da su presentación como sede de esta justa mundialista. Vamos a platicar, por supuesto, a detalle de los últimos instantes con la selección mexicana de fútbol. Allá está Rubén Rodríguez al pendiente del equipo de todos, la selección mexicana, que está preparando su partido para el próximo jueves frente a la selección de Corea del Sur. Y también estaremos investigando qué pasa con la selección de Uruguay. Parece que tenía problemas su vuelo, no había papeles, los papeles necesarios para que el avión ingresara a territorio estadounidense. Están varados en Cancún los charrúas y lo platicamos esta tarde junto a Fernando Navarro, Rubén Omar Romano y Ricardo Murguía. Mi Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido el nivel en este inicio del certamen? Bastante bueno, creo que ha habido buenos partidos. Creo que el de hoy me parece el mejor, el que acaba de terminar para mí. ¿Más que el de Brasil-Marruecos? Sí, el de Brasil-Marruecos hubo mucha intensidad y hubo, creo que Brasil al final no se termina por acomodar con ese estilo de juego al 100 de Ancelotti. No creo que se sientan cómodos. No es la naturaleza de los brasileños, pero este partido me parece estuvo muy bueno. Muy, pero muy bueno. El Países Bajos frente a Japón. Rubén Omar Romano, ¿cómo está, Rubens? ¿Qué tal? Un abrazo para todos. Pensamos que iba a haber más diferencias, ¿no? En los niveles, digo, entendiendo el 7-1 de Alemania finalmente a Curazao, pero los de Curazao también nos demostraron, entendiendo, me van a empezar a reclamar, ¿cuántos nacieron en Curazao? Pues muy poquitos, ¿no? No, olvídate. Lo aguantó 15 minutos. Digo, nada más como paréntesis, de los 26 convocados, 25, perdón, profe. Exacto. ¿No? Sí, Para pero responderlo a alcanzó George. para 20 minutos hasta la pausa esa y a partir de ahí ya... No, Pero es que el 2-1 les cayó a balón parado, Rubén. Sí, no, y estaban el complicando. 3-1 sobre la hora del primer tiempo. Es decir, yo creo que sí, compitió un poquito y después, claro, la superioridad de los alemanes es importantísima. Ahora, me gustó el Mundial como hasta ahora. Sí. Más allá de que hay algunos partidos que sobresalen más, el equipo que me gustó más fue el de Estados Unidos. El de Estados Unidos, que a mí me decepcionó mucho Paraguay, o sea, sinceramente, Sí, bueno, me los cambiaron, ¿no? Los guaraníes suelen ser bravos en la marca. Jugó con muy buen medio campo, muy bueno y aparte con la intensidad durante mucho lapso del partido. Sí, sí. Habrá aflojado 10 minutos, pero normalmente... La verdad, Que me podríamos sorprendió. decir incluso que este partido de Estados Unidos posiblemente sea el que mejor ha jugado Claro, en ¿era su Pochettino? historia. O sea, Sí, ni sí, siquiera sí. con Pochettino. Desde hace mucho que yo no veía a un Estados Unidos así, con esa confianza, con los movimientos que estaban haciendo muy bien coordinados. La verdad fue un partidazo. Oye, Con los un Paraguay románticos- que, los románticos ojo, se van a que en decir que aquel eliminatoria- partido de Estados Unidos 94 frente a Colombia, ¿no? Con Bora Milutinovic. Bueno, es ¿no? que ahí yo tenía 5 años, no me acuerdo. Ricardo Murguía, ¿cómo estás, amigo? Qué placer, querido George, por supuesto a Fer, al profe Romano, toda la gente que nos acompaña aquí en Especialistas. A ver, tengo que naturalmente coincidir, ¿no? Con lo citado acá por los compañeros, por Fer y por el profe. Yo creo que los Estados Unidos pues, es el equipo que más intensidad ha mostrado. A mí lo que me impactó es que aún con los cambios, ¿no? Los que entran o los que entraron al terreno de juego, la verdad es que saben perfectamente bien a qué juegan. Y sí sorprende porque francamente el proceso eliminatorio había sido muy turbulento y se había puesto en duda la continuidad incluso de Pochettino. Claro. Llega al Mundial entre empujones, esa es la realidad, sin convencer. Y bueno, pues mira la manera en la que salieron estos chavos que demuestran no solamente ser un gran conjunto, sino que tienen o sea, cada uno de ellos tiene una técnica individual depurada, es que lo tienen todo. Lo que Fondo pasa de es que los banca. resultados anteriores como que empezaron a poner eso en duda. Pero ojo, contra Bélgica, contra Portugal, que recibió con Bélgica una goleada, Sí. hubo gran lapso Lapsos del importantes. partido. Después, claro, defensivamente Pero miren, fallaba vamos mucho. a meternos a los partidos del día por cortesía de Caliente. Países Bajos y Japón acaban de terminar 2-2. Alemania 7-1 a Curazao, que ya decíamos hace su presentación en una fase final de Copa del Mundo. Bueno, pues aquí está el duelo entre el conjunto de Países Bajos, que pues todo mundo pensamos que siempre está como para pelear realmente, pero se ha quedado, ¿no? En el
el ya merito históricamente. ¿Y saben qué, compañeros? La verdad es que a esta generación de japoneses hay que tomarlos muy en serio, ¿eh? No estoy diciendo que sea un candidato para levantar el título, pero sí puede ser un caballo negro que sorprenda y pueda llegar a instancias importantes, ¿no? Dentro de este mundial. Hay que recordar que tienen 3 bajas muy importantes, ¿no? Entre ellas la de Minamino y la de Wataru Endo, que no es cosa menor. Nos estamos hablando de 2 de sus grandes exponentes, y el hecho de que no hayan podido llegar porque se lastimaron prácticamente ya desde frente al arranque de la Copa del Mundo, pues uno podía pensar que los japoneses podían sufrir mucho. Pero este es otro ejemplo de un equipo en donde todos saben perfectamente a qué se juega, son muy ordenados, ¿no? Tácticamente. Fueron Aquí el profe y Fer podrán... diferente aparte. No, totalmente. Un primer tiempo donde esperó mucho más, donde no arriesgó, y cuando tuvo que arriesgar, que cuando recibe el gol a los 6 minutos del segundo tiempo, empieza a jugar diferente y se anima. Ustedes lo podrán explicar mejor, pero este equipo tiene una aplicación táctica importantísima, y además una intensidad que pocas veces vemos en otras selecciones. O sea, los tipos van y te aprietan, y cuando se animan hacen un pressing que es difícil ver o replicar en otras selecciones. La verdad, muy bien Japón. Hoy, afortunadamente, Japón me parece que ya no es tan disciplinado tácticamente, porque decían que culturalmente son tan ordenados que no hacen más de lo que les pide el técnico. Entonces, si no les dice el técnico que si pasa por ahí estire la pierna, no les tira, ¿eh? Y creo que eso lo han ganado ya con la competencia, ¿no? Tienes que improvisar en el fútbol, por más que juegues y entrenes un cierto parado y ciertos movimientos que vas automatizando en los entrenamientos. Hay momentos que el rival se mueve distinto o tu compañero se equivocó y tienes que improvisar. Yo lo único que a Japón le criticaría un poco es que no tengan mentalidad, pero yo creo que sí ya se tienen que empezar a creer que pueden competir. ¿A qué voy? A lo que dices ahorita, Rubén. Si ellos desde un inicio van y buscan ir al frente, quizás este empate igual respetaron mucho a Países Bajos. Respetaron, o sea, se hacen del parado o de la intención que tienen de cómo encarar el partido. Ya de inicio te estás haciendo un poquito menos que el rival, y creo que Japón le puede competir a muchos de la elite, ¿no? Quizás no a todos, y como dices, no para quedar campeón, pero es un equipo que tiene muchas buenas características como para no empezar siendo tan inferior. Y fíjate, Fer, compañeros, el tema de Países Bajos, que llegaba también otra de las selecciones con muchas dudas y mucha preocupación por parte de Ronald Koeman, ¿verdad? Porque perdió también exponentes muy importantes de cara al Mundial. El tema de Xavi Simons, ¿no? Que es un jugadorazo y que no se rompió el cruzado, y Timber, que había regresado con el Arsenal sobre final de campaña, el lateral, también se vuelve a lastimar del muslo, y esto le dio la convocatoria a Crescencio Somerville, que el día de hoy jugó y lo hizo muy bien. Pero sí llamaba la atención porque se hablaba de un equipo, de un plantel con poco ritmo, porque Frenkie de Jong, que es titular indiscutible, estuvo lesionado gran parte de la temporada, y así varios de los exponentes. Dumfries también con el Inter. En el caso de Reinders, por ejemplo, de Nathan Ake, suplentes con el Manchester City, ¿no? O sea, nunca se hicieron de la titular. Entonces, todo esto de alguna manera generaba ruido en el entorno de la selección neerlandesa, que bueno, pues el día de hoy demuestra que tiene gran calidad, aunque también creo que los japoneses... Y vamos a ver, porque el grupo está bravo, Costa de Marfil y Ecuador. Vamos a ver quién termina 1, 2 y hasta 3, ¿no? Recordando que califican los 8 mejores terceros lugares. Y nada más para finalizar este partido, Katitzel estuvo como cuarta árbitra con su presentación ya en este torneo. Y vámonos con el duelo entre Alemania y Curazao. Ya decíamos, pues era... un duelo muy disparejo en el papel. Sin embargo, ya cuando empezó el encuentro, es cierto que cae el primer gol alemán a los 6 minutos, Mecha ahí hace el 1-0, pero luego viene una gran jugada para Comenencia que hace al minuto, ¿qué fue? 17, sí. el 1-1, y ahí como que los alemanes dijeron, ¿qué pasó? Esto no estaba en el guión. Fabricio Domínguez, platícanos un poquito lo que se vivió antes, durante y después de este duelo entre Alemania y Curazao. ¿Cómo estás, Fabri? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gusto en saludarlos desde Houston, sede de este partido. Vivió esta ciudad su primer encuentro de Copa del Mundo entre Alemania y Curazao. Y a ver, primero te comento un poco la previa, porque a ver, si es un estadio que está techado. Sin embargo, bueno, la gente terminó por sufrir un poco las consecuencias del clima, y no precisamente calor, porque amaneció lloviendo y poco antes del partido se vino una tromba en el estadio y, bueno, la afición terminó entrando empapada de verdad
al estadio. Bueno, al final de cuentas no pasó a mayores y ya durante el partido, primero decirte, estadio prácticamente lleno, le faltaron pocas butacas, de verdad, contadas, quizás cientos nada más de butacas para que se llenara por completo el estadio de Houston, en su mayoría sí aficionados alemanes, también latinos, pero sobre todo los curazoleños me sorprendieron bastante porque hay que poner en contexto, es una nación de 150,000 habitantes y había en el estadio cerca de 107,000 aficionados, es decir, prácticamente el 5% de su población estaba presente en el estadio de Houston poniendo ambiente y sí, por supuesto, gritaron con todo esa anotación. Tardaron 17 minutos de ser mundialistas en marcar su primer gol en una Copa del Mundo. Y ya después, pues sí, se desfondó por completo el equipo y Alemania logró imponerse. Alemania no ganaba un partido inaugural o su primer partido en un mundial desde Brasil 2014. Sus siguientes partidos inaugurales fueron en Rusia contra México y en Qatar contra Japón y esos dos los perdieron. Oye, Fabri, qué ambientazo pueden además los de Curazao, ¿no? Entendiendo la cantidad de fanáticos, pero creo que como en todo torneo importante, la gente que no es ni de Alemania ni de Curazao se fue con los débiles, ¿no? Sí, totalmente. La gente estaba con Curazao y te puedo decir que mucho mexicano y al grado de que me tocó verlo, estaba muy cerca de esa zona. Los mexicanos empezaron a organizar una ola. Primero la gente como que no se unía, pero lo intentaron y como hasta la quinta oportunidad lograron que todo el estadio se uniera y hubo una ola en la tribuna que dio la vuelta cerca de 5 veces al estadio. Así es que sí, por supuesto también los mexicanos poniéndole sabor a esta Copa del Mundo. Y por otro lado, bueno, lo de Manuel Neuer, que ayer Julian Nagelsmann no quiso responder si él sería o no el arquero titular. Finalmente lo fue y se ha convertido en el futbolista alemán con mayor edad en jugar una Copa del Mundo. Desde 1958 rompió este récord y con más de 40 años y días, es que Manuel Neuer se convierte en el teutón con mayor edad en jugar en un mundial. Oye, Fabri, te mando un fuerte abrazo. Me imagino que este resultado, más allá de que el adversario no representaba demasiado, con todo respeto para Curazao, sacude mucha de la presión de los alemanes, ¿no? Que tuvieron una eliminatoria muy mediocre, porque así se le catalogó, y después que no se nos olvide que en los últimos 2 mundiales no pasaron de fase de grupos. Claro, totalmente, Richard, gusto en saludarte. Ayer también lo decía Julian Nagelsmann, es normal que no nos contemplen dentro de los favoritos porque hemos tenido 2 mundiales desastrosos, ¿sí? Él comentó, nuestra principal misión en este Mundial de Norteamérica 2026 es regresarle el prestigio a nuestra selección, regresarle el prestigio a nuestro país y sí, por supuesto, con esto libera presión por completo y puede manejar de forma mucho más sencilla los siguientes partidos. Repetir, a ver, en los anteriores 2 mundiales arrancó perdiendo y eso los hacía llegar con mayor presión. También, evidentemente, el factor de que ahí solamente calificaban los 2 primeros de grupo. Ahora está ese tercer lugar también, pero bueno, es un inicio que por supuesto ayuda bastante a los alemanes, pero que sí entraron un poco en shock después del empate de Curazao. Mi querido Fabri, nada más pendientes entonces de esta sede espacial, ¿no? Para este torneo. Y platícanos un poquito nada más acerca de cuál sería el itinerario ya de los alemanes en lo que viene. Sí, mira, ya se regresaron a su base de entrenamientos. Acabando el partido, se dirigieron al aeropuerto y en estos momentos se dirigen rumbo a Carolina del Norte, que es en donde están entrenando, ya preparándose para su siguiente encuentro. Y esta ciudad, bueno, lo dices, espacial, que habitualmente suele acercarse a las estrellas. Bueno, ahora vendrá una estrella aquí a Houston. Cristiano Ronaldo es la siguiente estrella en turno en jugar aquí. Portugal enfrentando a Uzbekistán. El próximo miércoles tendrá 2 partidos Portugal en esta sede. Además, también jugará Países Bajos ante Suecia y el partido entre Arabia Saudita y Cabo Verde. Y no hay boletos, ¿verdad? Y están carísimos además en esa sede. No. Sí. Para este de Alemania sí quedaban algunos boletos, pero convirtiendo a pesos mexicanos, los más baratos en más de 30,000 pesos. Los boletos para los partidos de Portugal ya son inexistentes. Todavía se puede encontrar para ese de Países Bajos, también para el de Arabia Saudita contra Cabo Verde, pero sí, los precios no acompañan. Mi querido Fabri, te mandamos un abrazo, gracias, saludos.
Abrazo, que estén bien. Oye, pero no acompañan. Los partidos del día presentados por Caliente, ahí están los elefantes blancos de Costa de Marfil frente a Ecuador. Vamos a ver el conjunto ecuatoriano y sus individualidades, y Suecia frente a la selección de Túnez en Monterrey. Y déjenme saludar con muchísimo gusto a la sombra Rubén Rodríguez, que está siguiendo muy de cerca al equipo de todos, la Selección Nacional de México. Mi querido Rubens, platícanos cómo anda el conjunto tricolor, que ayer tuvieron algunas horitas libres, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Un abrazo a toda la mesa de los especialistas de la Copa. Así es, Dominguito, no paramos. Acuérdense que Fox es el único que vive, que convive, que está aladito viviendo con ellos. Y bueno, pues el día de hoy, mira, nos pudieron hasta tianguisito. Entonces vamos a ir a echar al ratito un taco placero. El que guste, aquí los esperamos. Ahorita voy a ir por unas tortillitas, aguacatito, chicharroncito, pico de gallo y ay, papá, para adentro, porque también hay que comer bien y es domingo, entonces se relaja. Oye, mi querido George, un dato importante del día de hoy que me brincó un poquito es que la selección mexicana cambió de cancha de entrenamiento. Cambió la cancha de entrenamiento y a mí me brincó porque, bueno, pues es la cancha principal. No, lo que pasa es que desde hace un año, cuando llega Javier Aguirre, comienza ya a tomar más decisiones en cuanto a todo lo que tiene que ver con la selección. Les pide cambiar el césped de esa cancha 2 y poner el césped idéntico al del Estadio Akron, el de ahora Estadio Guadalajara. ¿Para qué? Para familiarizarse con el segundo partido. Entonces, hoy entrenó el equipo ya con el césped, porque FIFA no te permite pisar el estadio, ¿no? Por reglamento. Entonces, México tiene una cancha con el césped similar, las dimensiones similares o muy iguales al Estadio Guadalajara. Entonces, por esa cuestión, hoy entrenó ahí, hoy hizo un poco de fútbol, pero sobre todo táctica fija. Y también me confirman que Javier Aguirre la tiene clara, 2, máximo 3 movimientos, y lo decidirá entre hoy por la tarde y mañana cuando cierre el entrenamiento y haga fútbol. Y también hoy en la mañana sesión intensa de videos, movimientos muy precisos por zonas del equipo coreano. Entonces se está preparando el partido con muchísima intensidad también Javier Aguirre. Me queda clarísimo entonces, 2 o 3 cambios nada más, y del parado táctico se mantiene el 4-3-3, entendido que dice Javier Aguirre que se mueve constantemente. Oye, ¿y ya sabemos quién será el encargado de sustituir al Cachorro Montes? Edson Álvarez es el. Acordemos que esta lista tiene el asterisco de no traer centrales en posición natural. Entonces, Edson Álvarez o Romo son los que mejor habilitan en esa posición. Entonces, Edson Álvarez, que por cierto cada vez está mejor futbolísticamente, físicamente ya está muy bien, incluso el doctor hoy es el que menos chamba ha tenido, afortunadamente, ¿no? El botequín lo tiene guardado, no lo ha sacado y esperemos que así lo deje durante toda esta Copa del Mundo. Entonces, yo creo que va a ser Edson. La otra posibilidad es ver si se decide a poner a Jorge Sánchez porque tiene mejor regreso o se mantiene con Israel Reyes y Gil Mora, que cada día toma más fuerza para entrar en el campo. A mí me encantaría ver a Gil, a Brian y a Lira en ese medio campo. Me parece que puede ser mucho más propositivo y recordemos que estamos en casa y en casa creo que sí hay que exigirle a esta selección mexicana, compañeros. Mi querido Sombra, te mando un abrazote. Oye, preguntarte sobre lo del ¿Cómo Piojo. está Ricardo Murguía para que no nos eche, para que no nos cargue la pila al rato? Sí, el día de ayer ahí quedamos medio expuestos, ¿verdad? Oye, mi querido Rubén, el tema del Piojo Alvarado. Yo te quería preguntar sobre Alvarado porque desde mi perspectiva, ¿verdad? Y luego con todo respeto, yo creo que el Piojo no dio su mejor partido, ¿no? Ahora en la inauguración yo pretendería de esa posición un tipo que se animara un poco más a encarar, que vaya a línea de fondo. Pero yo creo que en esa... Si le preguntas al Vasco, creo que fue el de mejor calificación para lo que él le pide. Bueno, me preguntas a mí también. De verdad, porque lo que busca, Jorge lo puso ahí. Lo que busca Tal el cual, Vasco con tal el cual. Piojo, si se fijan, el lateral derecho, que juega con 4 de arranque, pero después se queda con 3 Buenas centrales. tardes, tocayo. Y juega de carrilero. No juega de extremo. Están confundidos en eso. No, a ver, qué bueno que se explica. Yo honestamente se los digo con toda honestidad. Ahorita ¿no? te saluda. Yo en esa demarcación yo pensaría, ¿no? O me gustaría ver a un tipo un poco más osado a la hora de encarar y el Piojo pues siempre jugaba más hacia adentro o No hacia lo ha atrás. sido, Rigue, no lo ha sido no lo ha sido con Javier Aguirre. Incluso, como bien dice mi tocayo, al cual le mando un abrazo, a estar enojado conmigo porque, bueno, ni las buenas tardes ni las buenas noches me da.
con el Vasco, cumple funciones mucho más defensivas. Y ahora tiene el tema, del otro lado pues tienes a Julián Quiñones y a Gallardo que llegan constantemente y rompen constantemente y cortan hacia el centro. De este lado la Pante un poquito más débil, pero yo creo que Alvarado hace funciones y cumple con funciones muy específicas, ¿eh? A mí me parece que a mí, yo no lo descalifico tampoco, a mí me parece que tuvo un partido bastante cumplidor y bastante bueno para ser el primer partido de la Copa del Mundo. Andas muy estricto, Buenas deja de tardes, leer tanto Tocayo, ¿cómo Japón, estás? Holanda y... No, Tocayo, qué gusto saludarte, me da mucho gusto. Oye, yo estaba contigo, Ricardo, pero cuando pregunté gente cercana, ¿no? Decía, no, es que Javier Aguirre lo utiliza más como ese hombre que le puede dar el equilibrio y sí lo sacrifica en su accionar hacia el frente, pero a Javier le viene de maravilla este trabajo que hace, que a lo mejor no luce mucho y por eso es tan cuestionado el Piojo. Está perfecto, es qué que bueno que lo Incluso es Javier, un- es junto un con volante Gallardo, que es el se- que más que se- minutos tiene en la selección de Javier Aguirre. Y de hecho era criticado incluso desde la gestión anterior, pero también lo usaban en ese rol. En ese rol, y obviamente pues el que hace la línea de tres es Israel Reyes, el lateral derecho, y tiene que equilibrar. Por eso muchas veces, o más bien el partido pasado se atacó mucho por izquierda, porque era donde acumulaba un poco más de jugadores México, que era Fidalgo, era Gallardo y era obviamente Quiñones. Querido Rubén, yo te preguntaría, o te Espero quiero que sea el preguntar... mercadito y no seas tú el que huele a chicharrón. Salúdalo, pues ofende. Te saludo antes de que me Es regañes. que perdóname, Fer, te mando un abrazo, mi querido Fer, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti también, ¿eh? Pero es que me llegó un olor a chicharrón recién hecho de ese ranchero que truena, híjole, güey, perdóname, mi Fer, pero el olor de chicharrón es más grande que lo que me vayas a preguntar, hermano, perdóname, discúlpame, te debo una, mi Fer, perdóname, hoy sí, perdóname, güey. No pasa nada y luego iremos allá que nos invites a algo. No, yo te quería preguntar de Mora. Acá te espero. Creo que el partido pasado, el más atrevido en ese sentido fue Quiñones. Y si algo tiene Mora, tú que estás ahí cerca de él, es que el tipo es diferente, se atreve, toma la pelota, se voltea, no juega a la fácil, digamos, ¿no? Cuando lo tiene que hacer lo hace bien, pero interpreta que hay momentos también que puede ir para adelante. ¿Lo sigues viendo en los entrenamientos así, con ese descaro que tiene, a lo mejor también por su juventud, también por su calidad? Yo creo que México necesita otro jugador que acompañe a Quiñones en esa parte de ser atrevido más allá de lo que tácticamente le pida a Javier Aguirre. Así es, mi querido Fer, te mando un abrazo, incluso como le dice Javier, ¿no? El niño Mora, ¿no? Porque realmente es un niño, ¿no? Entonces, sigue siendo así. Hemos visto poco entrenamiento porque nos permiten vivir 15, 20 minutos, pero sí me dicen que sigue mostrando esa intensidad y que cada vez se siente mejor él. Entonces, él también está... Este dibujo que yo me imagino, yo me imagino que puede ser con Lira, con Brian y con Gil, lo puso frente a Serbia y dos partidos antepasados también. Entonces, a mí me parece que es un equipo, que es un dibujo táctico que le da mayor juego ofensivo, mayor variabilidad a su ofensiva. A Raúl le llegarían más pelotas porque Raúl sigue marcando muchísimo movimiento entre centrales y pocas veces se atreven a pasarle la pelota, ¿no? Y no recargar tanto el juego por las bandas, ¿no? Como esta selección ha tenido. Y también hemos visto en este sistema y con estos jugadores que Julián a veces también se bota, no hace el típico movimiento de la banda hacia el centro y luego Brian de repente se cambia, se recarga. Es decir, con estos jugadores puede tener mayor accesibilidad a ser un equipo con más variantes ofensivas, de lo cual ha carecido, sobre todo en el primer partido y en los últimos. Entonces yo creo que también por ahí va esta parte de buscar que el equipo tenga jugadores distintos, como bien dices, Fer. Ahora, Gil es un jugador distinto, Brian también. Yo veo difícilmente que Brian tenga dos partidos complicados, ¿no? Como el partido pasado. Yo creo que en su casa, en el estadio donde lo van a aplaudir en cada momento, se va a lucir los dos. Ojalá y Javier se atreva a ser más ofensivo con este esquema que podemos manejar, ¿no? Ahora sí te voy a saludar mucho más cordialmente, Tocayo. A ver, más allá de que todos queremos que Mora y Ni... Pero ¿ves cómo te aprendo, güey? Pero ¿ves cómo te aprendo? Estás aprendiendo, sí, estás aprendiendo. Al revés de Toraño, pero estás aprendiendo. Bueno, hay maderas. ¿Qué te iba a no me decir? vengas con cosas. No, que yo para mí, yo repetiría con Brian. Más allá de que, por supuesto, todos queremos ver a Mora. Creo que Brian sí. Tuvo un primer partido del Mundial, un poco de nerviosismo, pero apareció muchas veces cuando ¿No lo dejó dejas ese en tres, espacio. Tocayo, perdón? Apareció muchas veces dentro Gil del área. y Lira. Sí, yo repetiría el medio campo.
Pero pueden jugar, o sea, puede jugar Brian y puede sea, jugar aquí al que Mora, ¿no? sacarían es Por a Fidalgo. por dentro. Yo no sacaría a Fidalgo tampoco. Yo repetí Sí. ¿El mismo 11? Los mismos volantes. No, con el cambio. Con Un solo bueno, cambio. naturalmente, lo del Sí, cachorro. un solo cambio, sí. Pero yo digo que Brian apareció muchas veces dentro del área. Provocó la expulsión, tuvo una que define mal porque puntea mal. Tuvo impreciso, pero es un jugador que te aparece Prácticamente acompañando. lo hizo bien, pero ejecutó mal. las Ejecutó que- mal, sí, Pero nada estaba más. donde tenía que estar. Tal cual, tal cual. Tal cual, tal cual. Y el tipo genera, y es un tipo que juega más entre líneas, que es lo que a esta selección le hace falta. Porque a veces el 9, llámese Raúl, Santiago, Armando, Guillermo, aparecen muy solos. Por eso los vemos a veces hasta fuera del área, ¿no? Porque no, o sea, el juego de México se recarga mucho por las bandas, y de esas bandas se recarga 70-30 por la banda izquierda. Yo creo que interiorizar el sistema de México me parece que le puede dar más oportunidades, y más cuando Julián toma la iniciativa, cuando se asocia con Raúl, pueden generar mucho. Y Brian es un tipo que empieza calladito y de repente te hace el movimiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que puede ser un partido para aprovechar. Yo, la verdad, Tocayo, yo sí sacaría a Fidalgo y pondría a Gil con Lira, y del otro lado a Brian. Me parece que puede ser un sistema que le genere más ofensivamente y que vas a tener. Ojo, Corea, el punto débil de Corea es la defensa, ¿eh? Los centrales coreanos no son tan buenos como los ofensivos rivales. Oye, Rubén, dieron un gran partido también los coreanos, quizás, por lo menos desde mi punto de vista, más con un nivel más alto del que yo esperaba. ¿Y eso ha afectado un poco, o México se siente ya no tan favorito contra Corea, o están tranquilos en ese sentido de que México sigue siendo favorito y que Corea, más allá de que hay que ponerle la atención necesaria a cualquier rival, digamos, no se deja ir o guiar tanto por el buen partido que tuvo Corea? Yo creo, Fer, que me parece que Javier no lo va a exteriorizar y el equipo tampoco, pero yo siento que México es un poquito favorito, ¿no? Aquí se puede decir 55-45, 59, no sé, 51-49, no sé, pero yo creo que por eso hoy la sesión de video fue intensa, para ver este partido que jugó Corea, ¿no? Para ver y marcar los movimientos. Recordemos que Corea empieza perdiendo y después reacciona. Es un equipo que llega muy bien y se asocia muy bien, y ofensivamente siempre se atacan tres y buscan desequilibrar con mayor número de elementos, es decir, despliega muy bien y regresa fantástico. Y México contra Sudáfrica también tuvo problemas cuando regresaban, porque Sudáfrica no daba una, pero un equipo con más pegada te hubiera generado problemas abajo, porque los agarraron muchas veces mal parados. Entonces yo creo que por eso, Fer, hoy fue intensa la sesión de video, para ver y marcar los movimientos que hacen los coreanos con pelota y sin pelota, porque hoy también se juega sin pelota. ¿Ves, Tocayo? No, ¿Sabes qué? Sin ¿Saben de duda, quién? ha evolucionado un 90%. ¿De quién tiene que tener muchísimo cuidado el vasco? De Kang In Lee, el chavo del Paris Saint-Germain, ¿no? Que de manera constante, y ya lo analizarán ustedes más a detalle, el tipo se bota y viene casi a la base de la jugada, pero lo hace desde el París cuando tiene minutos, y es un gran lanzador, y es allá donde pica son a la espalda de los centrales. Yo entiendo que Javier Aguirre no quiera destapar otro hoyo para tapar el de la central con Reyes, ¿no? O sea, mover a Reyes de la lateral derecha para que juegue de central junto con Johan Vázquez, pero a mí lo que me preocupa es la velocidad de Edson. O sea, qué bueno que ya físicamente está al 100, pero al menos en los partidos donde lo utilizó como central, yo no lo vi tan rápido, Rubén, y eso... Sí. Entonces, no sé si puede ser una preocupación. Es el capitán del equipo. Que fue contra Toluca, que fue en Toluca, ¿no? Contra Serbia. También la altura, Sí, pero ahora lo va a aprovechar mucho también el balón parado. Hoy creo que el balón parado va a ser fundamental para Eso México. es. Aprovecharlo porque ellos Tocayo. tienen dificultad. Claro. Mi querido Rubén, te mandamos un abrazo, amigo, y estamos en contacto. Saludos y buen provecho. Éxito Ya con me el voy porque se está chicharrón. acabando el chicharrón y ustedes nada más me están preguntando. Cuídense mucho. Ahí nos vemos, Ricardo Murguía. Cuídate mucho, Rubén Rodríguez. Abrazos. Bienvenida a Julio Maldonado Maldini, que está con nosotros en esta mesa de especialistas de la Copa para platicar de la Roja, por supuesto, y de qué ve de cara a ese partido frente a Cabo Verde, y obviamente si es favorito para llegar a la gran final y, por qué no, ser campeón del mundo una vez más España. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Maldini? Muy bien, encantado de estar con vosotros un día más. Sí, sí. Bueno, yo creo que es una de las favoritas, España, es la verdad. Y decía Lola, veía la imagen de Lola, que lo de la Eurocopa hace 2 años, yo creo que España está algo peor que la última Eurocopa, porque Lamine Yamal
llega renqueante, porque Nico Williams llega renqueante, porque Mikel Merino lleva tiempo sin jugar, prácticamente llega renqueante. Creo que no está al nivel de la Eurocopa, pero aún así me parece una de las favoritas o la principal favorita. Oye, yo te pregunto, ¿quién va a ser el arquero titular de España? Digo, bendito problema, difícil, porque tienen tres muy buenos. Yo creo que debería ser Joan García, pero es el que creo que no va a ser seguro. La duda está entre Raya y Unai Simón. Yo creo que va a ser Unai Simón. Yo creo que Luis de la Fuente apela un poquito a lo que es los jugadores que le han dado los últimos títulos, y con Unai Simón España ganó la última Nations League. La penúltima Nations League, la última fue finalista y ganó la última Eurocopa, así que yo creo que va a ser Unai Simón, aunque en mi opinión tanto Raya como Joan García están un poquito por encima de él. Ahora sabemos que Real Madrid pues, este año no ocupó muchos jugadores nacidos en España, ¿no? Pero se ve raro una selección española sin jugadores merengues, ¿no? Es histórico. Por cierto, hoy se ha conocido que Cucurella va al Real Madrid, prácticamente está hecho el fichaje, pero bueno, todavía no pertenece al Real Madrid y es histórico que no haya ningún jugador de la selección española. Obviamente en otras selecciones hay varios o muchos, pero que no haya ningún español del Real Madrid la primera vez que pasa en la historia de la Copa del Mundo, y eso define un poquito que el Madrid tiene muy pocos españoles, y los que tiene, Carvajal no ha jugado el tramo final de Liga porque no ha querido Arbeloa. Y es que no hay... Hausen al final se ha quedado a última hora porque no está en buen momento, porque es que no había muchas más opciones. Si tienes que ver una debilidad en esta España, ¿cuál le verías? La debilidad de España puede ser la pareja de centrales. Gustándome Cubarsí. ¿Muy jóvenes? Bueno, será Cubarsí y Laporte. Gustándome Cubarsí, creo que la parte quizá un poco más débil de España es la pareja de centrales. Yo creo que es la que puede hacer un poco más aguas en España, y luego el portero, porque es un buen portero Unai Simón, pero no es uno de los porteros top de este torneo, ¿no? Yo creo. Sí, porque el otro día estábamos viendo el partido amistoso en Puebla contra Perú, y sí dejó muchos espacios atrás esa pareja y le llegaron 2 o 3 veces con mucha claridad. Es un problema que ha tenido España en los últimos tiempos, incluso cuando ganaba los títulos, que le hacían daño a la espalda a los centrales. Es que aprietan hasta media cancha. Claro, es un equipo que arriesga, asume riesgo, y ese riesgo que asumes te puede costar caro, y por ahí puede España tener problemas. Sí. Seguramente es algo de lo que ha estado trabajando el técnico, ¿no? O sea, entender que no pueden jugar como lo hace el Barcelona, porque acá evidentemente vas a quedar mucho más expuesto. Yo creo que una de las ventajas que tiene España es que para ellos el torneo va a empezar de menos a más, ¿no? Tiene un grupo muy sencillo en ese sentido, creo que el más fácil para los cabeza de grupo. Pero sí creo que hay muchos jugadores ahí que quieren jugar estos 3 partidos porque saben que pueden, lo digo como que está en la parte de atrás de la cabeza de cada jugador, sobre todo los ofensivos, que si por ahí tienen un hat-trick contra equipos débiles, están muy cerca de estar ganando el campeonato de goleo, ¿no? Al final de cuentas quieres quedar campeón y lo demás es extra. Pero sí creo que hay muchos jugadores, o algunos, el caso de Torres o de Yamal, de Lamine Yamal, que querrán jugar estos partidos justamente por esa oportunidad que podrán tener a futuro. Pero a ver, Maldini, creo que la gran fortaleza de España es el juego de conjunto. Sí. Y que entra uno, entra otro y siguen jugando igual. El nivel de Pedri es Pedri es un espectáculo. Pero a eso voy, las individualidades. Sí, ¿Qué tan importantes son estas individualidades, sobre todo de Lamine Yamal, si podría ser su gran torneo de consagración para este muchacho? Bueno, yo creo que ya está consagrado, ¿sí? Porque la Eurocopa que hizo Lamine Yamal fue una consagración absoluta. Esto ya simplemente es la demostración del jugador que es, y está creciendo cada vez más. O sea, es un futbolista que cada vez hace más cosas. En un partido de Liga, por ejemplo, en Sevilla, recuerdo, ante el Betis, le metió por dentro, le puso por dentro Hansi Flick. Es decir, es un futbolista que cada vez hace más cosas. Él sabe que apila a muchos jugadores alrededor con el talento que tiene, y tiene una capacidad para encontrar los espacios de los compañeros libres. Y poner pelota de 3 dedos. Claro, es ese tipo de balones. No, hacía rato que yo no vi a alguien que le pegara de 3 dedos y ponga esas... Pero eso que dices es muy importante, porque son demasiados los ojos que a veces tiene Lamine. No solamente es el que le marca, sino normalmente le van y le hacen 2-1. A veces hasta un tercero está ahí cerca. Entonces, él con la experiencia y que siga aumentando su nivel, si entiende esa parte, también puede hacer que otros compañeros suyos cercanos a él empiecen a funcionar o que tengan mucho más espacio siendo inteligente. Yo creo que, como bien dices, ya está consagrado. Yo creo que más bien, si él sigue por este camino, más bien... ¿Lo ves como figura de esta...? No, ¿edición de Mundial? Para mí, honestamente lo digo, creo que estará dando pasos a acercarse a lo que
es Messi, Cristiano y los mejores de la historia, porque para mí madera tiene. Sí, que este va para arriba, ¿no? Y aquellos ya vienen por el último baile. Sigue mejorando su juego, es asombroso, ¿eh? Y es verdad que es un chico que en España pensamos, bueno, es que es tan joven que con 17 años ya, fíjate lo que hizo en la Eurocopa, ¿no? La verdad que es un futbolista, España tiene una generación de jugadores, hablabas de Pedri, ¿no? Sí, que es un poquito más, es que parece un veterano Pedri, pero sigue siendo muy joven. Claro. Y a mí me parece el mejor centrocampista del mundo, lo digo de verdad, porque creo que es el que más cosas distintas hace, el que más cosas diferenciales hace en distintas zonas del medio campo. Puede jugar doble pivote por delante, mejora todo lo que tiene alrededor Pedri. Oye, Maldini, ¿y cómo defines a Luis de la Fuente como técnico? Bueno, yo le conozco bien a Luis de la Fuente, es una persona muy, digamos, tiene una gran capacidad para crear grupo. En los jugadores, incluso en los que no juegan, en los suplentes. Es una persona con una capacidad para crear grupo. Y luego hay una cosa muy importante. Él ha ido creciendo como entrenador en las bases de la selección española, selección sub-19, selección sub-21 y ahora selección absoluta. Conoce a todos. Absolutamente a todos, y eso me parece clave. El único jugador con el que yo creo que no ha trabajado en las selecciones inferiores es con Lamine Yamal, porque Lamine Yamal directamente ha saltado. Pero con los demás prácticamente con todos, con Dani Olmo, con Fabián, con Pedri, prácticamente con todos, ¿no? Oye, Dani Olmo no está, como que bajó un poquito su nivel, ¿no? Ha tenido una lesión. Yo creo que le ha ganado el puesto Fermín en el Barça. Lo que pasa es que Fermín no está porque se ha lesionado a última hora, pero le ha ganado el puesto Fermín en el Barça. Pero aún así yo creo que es un jugador que puede aportar mucho. En la Eurocopa se lesionó Pedri faltando 2 partidos y los últimos partidos los jugó Olmo y estuvo magnífico, ¿eh? Oye, Maldini, ayúdanos, porque de repente como que nos cuesta, nos gana el corazón cuando hablamos y analizamos a la selección mexicana de fútbol desde fuera. ¿Cómo ves este equipo de Javier Aguirre, a quien conoces bastante bien? Yo, de verdad que os quiero decir una cosa, yo os estaba escuchando a todos y os veo muy negativos con la selección mexicana. Le dais muchos palos a la selección. Yo os digo de verdad, sin que hiciera un gran partido, porque no es eso, estoy de acuerdo en que seguramente el rival era flojo y que pudo hacer más goles. Hubo cosas que me gustaron de México, por ejemplo, la salida de 3 centrales que hizo, que permitió que Lira no tuviera que meterse entre centrales, y precisamente por eso hace la presión para el primer gol. El hecho de meter a Alvarado prácticamente en el carril y Gallardo, que es un lateral muy ofensivo, carrilero, a mí me gustó esos que detalles. Reyes no vaya tanto, ¿verdad? Claro, para que se quede a hacer. Esos detalles me gustaron. La única vez que fue Reyes fue porque sí se metió Lira arrancando el partido. Fue la jugada que desborda y Jiménez le sacaba bien el arquero. Después ya no hizo más eso Lira y quedó Reyes más atrás. Claro, quedó Reyes, salía con 3 y Lira jugó por delante, bastante cómodo. A mí Brian, es verdad que lo intentó mucho, pero no le salió nada. Claro, pero sí aparece. Pero lo intentó. O sea, no le quedó grande el partido. Eso es la clave, porque este chico jugará bien, porque no es normal que fallara lo que falló el otro día. Entonces, yo me hubiera preocupado mucho si le ves que le pesa el partido, que se esconde, pero no vi eso. No, el chico Oye, nuestro Fidalgo, ¿cómo lo analizas después de que tuvo muy poca participación ya al final con Betis? Sí, bueno, a mí me gustó, no me parece que hiciera un gran partido, sinceramente, Fidalgo. Creo que apareció menos de lo que yo esperaba, pero aún así me imagino que lo va a mantener titular. Yo creo que va a hacer solo el cambio obligado por la expulsión. Yo optaría por eso, pero sí. Es que tácticamente fue un buen partido en México, pero sí le faltó un poquito más para realmente... Le faltó intensidad. Sí, le faltó intensidad, pero también contundencia, más, ¿no? Porque si metes varias, un par más, el portero fue para mí la figura del partido, después de Quiñones. Sí, tuvo varias. Pero sí creo que hubo varios jugadores que tácticamente lo hicieron bien, ya hablamos del Piojo, pero Fidalgo, más allá de que a lo mejor no fue tan determinante como lo esperábamos por lo que mostró en América, pero sí entendió muy bien que cuando salía el carrilero de Sudáfrica por Gallardo, él se podía tirar a la banda y entonces Quiñones ya tomaba la pelota mucho más adelante. Por eso creo que también puede ser que repita Fidalgo, porque Fidalgo es un tipo que como Pedri, guardando las... tiene lectura. Tiene mucha lectura de juego y eso los hace buenos jugadores. Ahora el rival es muy diferente, y eso, ¿no? Sí, claro, pero tiene que tener al alguien final... que acompañe un poquito a Lira y cuando tiene la pelota sabe qué hacer con la pelota. Si bien no tiene tanta llegada, aunque hubo una que apareció dentro del área que Quiñones patea al arco, pero sí lo tuvo para habilitarlo, pero creo que es el que puede acompañar mucho mejor a Lira. Y me encantó Quiñones, ¿eh? Sí, bueno. El hecho de que jugara con carrileros hizo que se metiera por dentro y Quiñones estuvo magnífico. Me parece que hizo un partidazo, desde luego indiscutible. Yo creo que el único cambio que va a hacer seguramente es meter a Edson atrás. por Montes, ¿no? Sí, obligado, por si no, Montes, no haría obligado. ninguno. Claro.
Perfecto, señores. Bueno, pues déjenme ir a una pausa y al regresar nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco, para saludar con muchísimo gusto a Juan Carlos El Chato Ibarrarán, que está siguiendo muy de cerca a los coreanos, el próximo rival del equipo mexicano, partido que se va a celebrar el próximo jueves. Regresamos a la mesa de especialistas de la Copa. Vamos hasta Guadalajara con Juan Carlos Ibarrarán. Mi querido Chato, ¿dónde andas? Platícanos, amigo. ¿Qué tal, mi querido Jorge, especialistas? Fuerte abrazo. Seguimos aquí en Guadalajara, siguiendo muy de cerca a los rivales de la selección nacional mexicana. El día de hoy estaba pactada una conferencia de prensa a las 9:30 de la mañana. Se canceló de último momento y pudimos grabar 20 minutos del entrenamiento, donde vimos a una selección coreana, pues todos en ritmo, todos calentando, buen ambiente, juegos, pláticas entre ellos. Bueno, después del día de descanso, el día de ayer, donde nuestra compañera Nat y su servidor tuvimos la oportunidad de ver a Heung-min Son echándose un taco, ¿no? Porque, a ver, ojo, el que viene a México y no come un taco, pues no vino a México, mi querido George. No, ya los probó. Además, cuando vino a Puebla con el LAFC, ahí también le pegó sabroso a los tacos coreano. Oye, Chato, todo el ambiente para Corea era favorable previo a su primer compromiso frente a Chequia. La afición en Jalisco los trató de maravilla. Ahora que son los rivales, ¿qué tal el ambiente? El ambiente está impresionante, mi querido Jorge. El tema mundialista aquí en Guadalajara se está viviendo al mil, ¿no? Vas al Fan Fest que está en el centro y muchísimos coreanos. Es impresionante la cantidad de coreanos que hay. La hermandad del mexicano de arroparlo, de abrazarlo, gritarle: coreano, hermano, ya eres mexicano. El coreano está impresionado de cómo lo quiere el mexicano. Recordarán ustedes en ese 2018 cuando Corea nos da el pase a la siguiente ronda y que, bueno, desde ahí creo que se hizo una hermandad, y hoy con la moda que diría pues la chaviza con el K-pop y todo esto, creo que es mayor la admiración y el cariño que se le tiene hoy a los hermanos coreanos. Correcto. Oye, retomando lo deportivo, oye, carro completo Corea, ¿no reportan lastimados? Ojo, Jorge, les voy a dar un dato muy importante que no se ha hablado mucho en los medios. Uno de los que anotó el gol, Hwang Shin-won, Chatodato, el famoso Chatodato, el día del partido contra Chequia, jugó con 38 grados de temperatura, traía una gastroenteritis fuertísima. Los doctores del equipo le pidieron no jugar pues obviamente para que se recuperara más rápido y obviamente porque no iba a ser el mismo jugador. Entró, anotó gol y lo festejó de una manera muy importante. Al final habló con la prensa inglesa, con un inglés, y le dijo: yo tenía 38 grados de temperatura, gastroenteritis, y hoy les puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida. Haber anotado en una justa veraniega y haberle anotado a Chequia, para mí ha sido el mejor día de mi vida. Hoy está al 100, ya no tiene ningún problema gastrointestinal y tampoco tiene temperatura, así que equipo completo. Esto es un muy buen dato, Jorge, que no se había comentado, ¿eh? De acuerdo, el chatodato que de repente se nos convierten en datos chatos, mi querido. Chatodato. Datos chatos. ¿Alguna pregunta para el Chatito, Rubén? Chatito, ya te vi comiendo muy bien ahí en Guadalajara. El miércoles te acompaño. A ver, de México, ¿sabés algo? Sí, muy rico. Y muy rico, ¿no? Se come bien. A ver, y más sí, gratis. Sí. No, la mejor comida, la mejor es comida. lo mejor del mundo. No, Sí, no, a ver, hablándote un de poquito. México, la selección, Sí, una pregunta. la selección mexicana entrenará el martes en el Centro de Alto Rendimiento para en la tarde viajar a Guadalajara, donde llegarán a un hotel que está pues muy cerca, en una plaza nueva. Ahí estarán concentrados. El miércoles entrenarán donde entrenan las Chivas femenil y también está ahí la selección de Chequia, así que nada más les prestarán el campo por un día, estarán ahí entrenando y después se irán ya a las conferencias de prensa, tanto Corea como la selección nacional mexicana. Que estando tan cerca de Corea, ¿cómo visualiza Corea México en cuanto a su primer partido?
A ver, la selección coreana respeta mucho a México, sabe de la importancia de la afición, el jugar en su estadio, bueno, en el estadio de Guadalajara, que es prácticamente el estadio de esta selección, con 5 convocados, y bueno, pues será algo no sencillo para la selección coreana, pero obviamente la selección mexicana va con la mentalidad de ganar y así asegurar ya el pase a la siguiente ronda, al igual que Corea, pero Corea sabe que no será un rival sencillo, ¿eh? Correcto, Chato, te mandamos un abrazo, seguimos pendientes. Oye, el clima para el jueves, ¿cómo se espera? ¿Va a llover? Mira, aquí en la mañana estábamos creo que como a menos 5 grados, ya a la 1 de la tarde estábamos a 45 grados, en estos momentos está lloviendo, se pronostica que va a haber nieve y 5 tornados, o sea que en cuanto al tema de la madre naturaleza, no tengo ni idea, mi George. Gracias, Chato, te mandamos un abrazo, saludos. Fuerte abrazo, George, especialistas. Maldini, soy tu fan número 1. Muchas gracias. Ahora he dicho lo de 5 bajo cero, pensé que estaba hablando en serio. Digo, no puede ser. No, de repente sí. El clima de México, Guadalajara. Tienes todos los climas en un mismo día, eso me queda claro. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar nos vamos a ir con Alonso Cabral, porque él sí vivió el tornado, ¿no? Y la alarma que sufrió la concentración de Argentina, que no están acostumbrados a esas circunstancias. Bueno, aquí en México, en estos días ya nos sonó 2 veces la alerta sísmica. Afortunadamente han sido sismos muy leves, pero también de repente son las situaciones a las que los visitantes no están acostumbrados. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar nos metemos con la albiceleste de Leo Messi y saludamos con mucho gusto a Alonso Cabral, nuestro enviado especial. Regresamos a la mesa de especialistas de la Copa. Continuamos con especialistas de la Copa y vamos hasta Arkansas para saber con mucho gusto a Alonso Cabral, que todavía está espantado después de que sonaron las sirenas de alarma por el famoso tornado. Mira qué día tan bonito, mi querido Alonciño, cuéntanos. Jorge, amigos especialistas, fuerte abrazo, amigas, amigos de Fox. El susto no nos lo quita nadie, pero miren cómo nos lo estamos curando, cómo nos estamos quitando el espanto. Diego, acércate por favor, y es que Argentina ya está en Kansas. Vea nada más lo que se está viviendo aquí en Kansas City. Ya esto es una sucursal de Buenos Aires, de Rosario. Ya está aquí toda la banda argentina con sus cánticos. Ellos juegan hasta el martes, pero ya llegó la afición. Y bueno, la confianza entre los argentinos evidentemente es su principal característica. Están muy contentos, están felices. Y el día de mañana tendremos las conferencias de prensa de Lionel Scaloni y tendremos también pláticas con algunos de ellos, con algunos jugadores. Vamos a ver si podemos platicar con algunos, porque la verdad es que es una fiesta aquí, es un carnaval esto argentino. Y bueno, rápidamente platicarles que ayer alarma de tornado suena en el celular igual que en la Ciudad de México por un temblor. Entonces nos espantamos muchísimo, pero no pasó a mayores. A ver, vamos a platicar un poco, amigos. Bueno, es que todo es fiesta, ¿verdad? Aquí todo es fiesta, todo el tiempo es fiesta. Es fiesta. ¿Desde dónde vienen ustedes? Yo vengo de Buenos Aires, de Argentina, pero mi hijo vive acá y tengo amigos en Kansas. Aparte de la selección hay que seguirla a todos lados. Esto es un amor, acá adentro. ¿Hasta dónde llega Argentina? ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta la final, obvio. Con lo que estuvimos viendo en estos partidos, la verdad que creo que el martes lo vamos a demostrar. Muchas gracias, a seguir brincando. Bueno, pues ahí está Jorge. ¿Tienen alguna pregunta? No sé. Rapidísimo. A ver si puedo escucharlos, ¿eh? Rapidísimo, Alonso. Tagliafico, el Dibu, Messi, ¿están para jugar los 3? Tagliafico no, el Dibu sí. Dibu estará para el primer partido, ya está recuperado de la mano derecha, está haciendo ejercicio ya con balón y Messi no tiene ningún problema. La duda es arriba. Bueno, son 2 dudas. Primero, Lautaro o Julián Álvarez. ¿Quién será el titular? Si estará Julián, aunque él llega saliendo de una lesión. Y bueno, ahí está Lautaro. Y en la defensa hay un par de dudas. ¿Quién estará como defensa central acompañando al Cuti Romero? Si es Otamendi, el Licha Martínez podría ser el lateral izquierdo. Son 3 dudas, pero la verdad es que tiene jugadores con quien suplirlo, ¿no?
Sí, yo creo que... Hola, Alonso, ¿cómo estás? Yo creo que sí, que lo que está diciendo, la duda más importante que tiene Argentina es sobre el lateral izquierdo. Creo que arriba va a arrancar Lautaro por el momento que está pasando y porque viene una lesión a Álvarez, así que yo creo que ahí no va a haber problema. Pero sí el lateral izquierdo es la duda que creo que tiene Scaloni. Exacto, Rubén. Te escuché varias veces ya por aquí, Rubén. Ya varias veces llegué a darle un abrazo pensando que eras tú, Rubén. Mira, vamos a seguir platicando, pero sí tienes razón con lo de la lateral izquierda. Es la principal duda que tiene Scaloni. Insisto, mañana habrá conferencia de prensa y ahí podremos saber un poco más. Sigue trabajando mucho, Alonso Cabral. Te mandamos un abrazo, amigo. Disfruta. Saludos. Los extraño, George. Yo sé, yo sé. pasa, Mi querido Rubén, qué ganas de estar ahí con tus paisanos, amigo. No, el ambiente que hay siempre que juega Argentina es impresionante, ¿no? Hoy me gustó lo de Brasil también. Brasil llevó un montón de gente. Sí, sí. Normalmente lleva siempre, pero muchísima el otro día gente. muchísima gente también. Sí, sí, mucha. Y son los países junto con México cuando están fuera que más llevan, ¿no? Le ponen color a esta edición de... Y es el top 3, yo creo, ¿no? De aficiones Brasil, que más van a los mundiales. México, México, Argentina, ahí entre esos tres. Maldini, gracias por acompañarnos, que por se repita supuesto. pronto. Y que gane España mañana. Y que gane España. Gracias, Rubén. Fernando, vámonos. Gracias. Nos vamos, señores. Hasta aquí la mesa de especialistas de la Copa. Lo esperamos mañana, por supuesto, a través de Fox.